¿cuánto duran realmente los alimentos en el freezer? Todo depende de la cantidad de agua, la capacidad de agua que tenga el alimento en su interior, ¿sí? Generalmente ahora los freezer o congeladores vienen en diferentes temperaturas, o sea que enfrían mucho más. Entonces estos alimentos los podemos guardar mucho más tiempo. Si ustedes prestan atención, en la puerta de cada freezer tienen un estimativo de hasta cuánto tiempo puedo guardar ese alimento. Las carnes, los pescados, hasta legumbres se pueden guardar, verduras, frutas. Obviamente que dejan de ser tan naturales, digamos, van perdiendo sus propiedades, pero es importante también con el ritmo que estamos teniendo de tener siempre unas raciones en el freezer. Lo recomendable tener en cuenta es esto de los cortes de luz. Por ejemplo, en verano, si son muy prolongados, ir controlando nuestro freezer y que ese alimento que tengo ahí guardado que no se vaya descongelando. Si es así, ya o lo consumimos en lo siguiente de los días o lo vamos a tener que descartar. Pero si no tenemos problemas de energía, nuestro freezer anda fantástico, pueden durar algunos alimentos 6 meses, otros 8, dependiendo de la naturaleza de ellos. Lo importante es en el momento de hacer la compra, ir a la carnicería, por ejemplo, hacer la compra, regresar a casa, rotular para saber bien qué es lo que estoy guardando en el freezer, con fecha y bien ordenadito, ir manteniéndolo. También así la higiene de lo que es el freezer y la heladera. De todos estos factores es que depende cómo va a estar el alimento. Pero si los tengo debidamente controlados y resguardados, 6 meses puedo ir guardando, como te decía, dependiendo de la naturaleza del alimento. Y también depende bajo qué condiciones uno lo guarda, en qué recipiente, si es una bolsa, si es un tupper, eso también infiere en la calidad después del producto. Vos recién mencionabas, si vamos a la carnicería y compramos bifes ya cortados, es recomendable a esos bifes ponerle un fil entre bife y bife, entonces vas sacando de uno, no sacas todo. Exactamente. Lo descongela, porque también una vez que se descongela es otra causa, es otro punto a tener en cuenta. Que una vez que la carne, por ejemplo, o el alimento se descongela, no lo puedo volver a congelar a no ser que haga una manufactura de ese producto. Por ejemplo, la carne molida. Si yo compro 2 kilos de carne molida, lo congelo. Después a los 2 meses quiero hacer empanadas, descongelo todo el trozo, saco un pedazo para hacer la empanada, lo que me sobra no lo puedo volver a congelar, a no ser que lo utilice para hacer canelones, cocino ese relleno, preparo los canelones y ahí sí lo puedo volver a congelar, que no es lo conveniente. No es lo conveniente congelar la carne molida, pero bueno, a veces uno en esto, como hablábamos, en el día a día prepara la carbonada de la empanada, prepara los canelones y va frizando. Como vos decías, es importante también fraccionar en porciones. ¿Por qué? Porque esto me permite ir sacando la porción diaria que consume mi familia. Consumo bifes, tengo que sacar 4, bueno, perfecto, los tengo todos separaditos con papel film, que vienen especiales para freezer y heladeras. Pero bueno, también puedo utilizar cualquier otra bolsa. La diferencia es en estos que son especiales para freezer y heladeras que no le van a transmitir productos químicos a lo que sea el alimento. Es por eso que a veces tenemos que optar por estos que son especiales. Todo lo que sea guardado en tupper, bien organizadito para que no se chorreen sus jugos, para que no se contamine un producto con otro, porque es importante tener en cuenta cuáles son los alimentos que voy a consumir crudos y cuáles son los que después van a tener alguna cocción. Por ejemplo, a veces uno puede congelar arándanos, que es muy frecuente, congela arándanos y a lo mejor está tocando una carne y puedo contaminarlo con los jugos de la carne, por ejemplo. Exactamente. Sí. Y para descongelar, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento? Porque algunos lo descongelan dentro de la heladera, otros a temperatura ambiente. Se puede descongelar en microondas. ¿Es recomendable? Es recomendable en microondas porque es una descongelación, un descongelamiento rápido, o dentro de la heladera. ¿Por qué no a temperatura ambiente? Porque a temperatura ambiente llega a una buena temperatura en donde se multiplican las bacterias que pueda llegar a tener ese alimento. Generalmente esas bacterias vienen de la manipulación.
porque estuvo en contacto con una tabla que manejó el carnicero o con la misma manipulación. Yo llegué a casa, no me lavé las manos adecuadamente, la separé a la carne y después esa temperatura ambiente que yo le doy en el descongelamiento hace que las bacterias se reproduzcan y que sea perjudicial. Entonces yo cometí un grave error, porque anoche saqué un bife, lo dejé a temperatura ambiente. ¿Hasta cuándo, Nachi? Hasta ahora el mediodía. Ah, perfecto. Bueno, si vos tenés esa organización que sabes la noche anterior que te vas a cocinar al día siguiente, lo dejas tranquilamente en la heladera, en la última rejillita, y vas a llegar a tu casa y va a estar descongelado. Sí, pero yo lo dejé arriba de la heladera. Ah, ambiente, bien. Afuera. Perfecto, bien ambiente. Bueno, agradecé que hace un poquito de frío. Claro. Encima yo soy tan desconfiado de la comida, o sea, huelo, todo así, capaz que llega a mi casa, huele. No hay que ser desconfiado, sino precavido. Cuando uno hace las compras hay que ir al súper y empezar a leer los rótulos. Exacto. Hablábamos justamente el otro día con algunas personas que ahora son todos alimentos en base de... Claro. Entonces, si nosotros no leemos los rótulos, pensamos que estamos tomando un yogur y en realidad no estamos tomando un yogur. O estamos tomando leche y en realidad estamos tomando un alimento a base de leche. Entonces, es muy importante saber qué estoy consumiendo, qué estoy comprando. Y también leer, pues seguramente en el packaging de los productos hay sugerencias de cómo conservar esos alimentos también. Ya cómo conservar, cómo descongelar, cómo almacenar, cuánto tiempo está disponible, cuál es su vida útil. Y también es muy importante consultar a algún nutricionista amigo, porque ellos nos dicen cuáles son los alimentos mejores para nuestro cuerpo. Por ejemplo, no sé, un coliflor. No es lo mismo consumir el coliflor ultra congelado que el que compro en la verdulería. Que a lo mejor puedo ir, comprarlo, le hago una pequeña cocción y lo frizo. Y es lo mismo. Nomás que uno vino en un paquete con conservantes, con colorantes y el otro es natural. Fíjate vos, ya que mencionas eso de que hay que fijarse qué es lo que tiene cada producto cuando uno lo va a comprar. No sé si ya se está tratando en Argentina esa ley. Por ejemplo, el otro día veía a Santi Maratea, que estaba en México y ahora está en Barcelona, y mostraba que allá todos los productos, por ejemplo, un paquete de galletitas, tienen una rotulación, pero grande. La ley de etiquetado frontal. Exactamente. Donde ahí dice exceso de azúcares, exceso de tal cosa. Ingresó en la CONAL hace un tiempito atrás bueno y se está trabajando, en donde se va a tener que rotular debidamente, alertando al consumidor. A ver, porque si yo sé que estoy consumiendo alto contenido de azúcar y lo quiero consumir, perfecto. Porque bueno, a lo mejor no tengo alguna enfermedad preexistente. Pero bueno, la información, y con esto de vender también los rotulados a veces hacen caso omiso a algunas cosas y lo ponen en la letra chiquita. Claro, porque obviamente que en la letra chica tiene que estar eso explicado, escrito, bueno, lo que sea, pero ¿quién se va a poner a leer? ¿Quién se pone a leer? Hay gente que sí lo hace. Sí, hay gente que sí lo hace y gracias a Dios cada vez son más. Mira vos. Pero bueno, también abrió mucho las puertas esto de la celiaquía o de la intolerancia a alguno de los cereales. Es muy importante leer debidamente el rótulo. Al principio comentabas, Mariana, que bueno, cuando vamos al súper, una vez que compramos, llegamos a casa, tenemos que rotular los productos que vamos a meter al freezer, por ejemplo, pero a veces somos un poco distraídos y seguimos haciendo cosas en el centro y no tardamos en llegar a casa. Ahí también estamos cometiendo un error, ¿no? Sí, porque el producto que necesita cadena de frío, todo lo que vos demores en hacer las otras cosas en el centro, están perdiendo su cadena de frío. A veces en el invierno no es tan complicado porque las temperaturas son más bajas, pero en verano, si andamos por ejemplo en el auto, la temperatura es mucho más elevada en el auto cuando lo dejo estacionado, entonces ahí estás cometiendo el grave error de que seguramente que si tiene alguna bacteria o algún parásito o algo, prolifere, se reproduzca mucho más rápido. Sin lugar a dudas que conservar un producto en un freezer es diferente el tiempo que te sirve en un congelador, por ejemplo. Exactamente, o en la heladera. En la heladera vos lo que haces es disminuir la temperatura y todas estas bacterias o las mismas de la descomposición, lo que hace es que su actividad se aletargue, ¿sí? Se haga un poquito más lenta. En el freezer o en el congelador las detenés casi completamente.
Esa es la diferencia, ¿no? Y tampoco le dejas agua disponible en su interior para que las bacterias de descomposición se reproduzcan. Ahora, hoy por hoy, vienen heladeras bastante sofisticadas, parecen un ropero, un placar, donde en una parte es solamente freezer, o hasta vienen heladera exclusivamente de freezer, con compartimientos y demás. Eso también va graduando la temperatura. Por ejemplo, arriba está lo más frío y abajo está un poco más la temperatura es inferior es superior a la de arriba, o sea, se entiende, menos grados y un poquito más de grados. Varían las temperaturas para que vos no quemes algunos alimentos, como son, por ejemplo, las verduras. Como te decía, podés frizar y congelar absolutamente de todo, pero algunos necesitan más temperatura de frizamiento y otros un poquito menos, para no quemar los alimentos. Mariana, sabemos que ustedes hacen control en los comercios y demás. ¿También se tienen en cuenta estos detalles, aquellos comercios que trabajan con congelado, esas cosas? Sí, se tiene en cuenta. Nosotros tenemos la pistolita que se usa ahora para medir la temperatura, es con la que nosotros medimos la temperatura de los freezer y las heladeras. Y lo que hacemos es ir y controlar que se mantengan a la temperatura baja, adecuada, para mantener todos los alimentos que se encuentren ahí. Bien. De acuerdo a la naturaleza del producto, es que se necesita menos temperatura, un poquito más, entonces ese es el control que hacemos. En el caso de los lácteos, por ejemplo, cuando está el vencimiento, a veces tenemos la costumbre de ver el vencimiento cuando vamos a comprar y a veces no. Por ahí, ¿qué pasa si lo consumimos el mismo día que se vence o el día después, por ejemplo? Porque anteriormente hemos hablado de este tema tiempo atrás y algo me habías mencionado, me gustaría que todo depende. A ver, la cadena agroalimentaria es muy grande. A ver, desde, por ejemplo, hablando del ejemplo del yogur, desde que del tambo sale la leche hasta que llega a la Serenísima, por ejemplo, el procesamiento que allí se hace, y después salen los camiones repartidores. A veces van a distribuidora o a veces directamente desde la fábrica van a destino como un gran supermercado, ¿sí? Todo depende de cuánto bien hicieron las acciones las personas intervinientes. Si en algún momento se fue cortando la cadena de frío, ese producto cuando venció ya está vencido. Generalmente en verano podemos ver que no está vencido, pero tiene infladito un poquito la tapa. Claro. Bueno, ¿qué sucedió ahí? Ahí las bacterias propias o no propias del alimento se empezaron a desarrollar y eso hizo que se inflame la tapa, no está apto para consumo. A veces sucede que puedo consumir un alimento posterior a su vencimiento y no va a pasar nada. Recomendación y lo óptimo es que vos, supongamos que vence el día 28 es el último día que lo podés consumir, ¿sí? Es por eso que es importante que vos veas la fecha de vencimiento, porque en el local comercial lo tienen que sacar un día antes. Si vence el 28, el 27 el 27 de la noche lo tienen que estar sacando, ¿sí? Y si vos vas y lo compras el 27 y vence el 28, ya la negligencia es tuya. Claro. Es por eso que es un ratito. Es una cuestión de costumbre. Vas, revisas la fecha de vencimiento, lo llevas a tu casa y más o menos vas jugando en esto de cuándo lo puedo consumir y cuándo no. Hablamos de los lácteos por ahí, que son siempre los productos por ahí más delicados, al igual que la carne, pero bueno, con todos los productos... Todos los productos tienen que tener fecha de vencimiento, algunos son más delicados que otros. Por ejemplo, a ver, si me decís el vencimiento de, no sé, un dulce de leche, no va a haber problema. Pero la recomendación es que se consuma hasta el día de la fecha de vencimiento porque no sabemos qué ha pasado antes de que llegue al supermercado.